José Luis Centella, buenos días. Sí, buenos días. Sobre este asunto de Gibraltar, ¿quién cree que se debería sentar en esa mesa de negociación para charlar o intentar buscar? Bueno, para alguna empezar, salida? nosotros nos alegramos de que ahora se descubra algo que nosotros venimos denunciando desde hace años. El diputado Antonio Romero, yo mismo hemos trabajado para denunciar que en Gibraltar había un gran fraude fiscal, que era un paraíso fiscal. Pero ¿qué nos van a contar? Si el 90% de las empresas del IBEX trabajan en paraísos fiscales. Si es que la Unión Europea, no solamente Gibraltar, la Unión Europea alberga en su seno paraísos fiscales. Por lo tanto, basta de hipocresía. ¿Vamos a acabar con los paraísos fiscales? ¿Vamos a hacer que ninguna empresa que trabaje en paraísos fiscales pueda trabajar en España? ¿Vamos a hacer que la banca deje de tener secreto bancario? Vamos a trabajar de verdad, pero lo demás es engañar a los españoles. ¿Que efectivamente hay que acabar con paraísos fiscales? Vamos ahí. Pero el gobierno lo único que utiliza es para distraer de la realidad española otros elementos que finalmente, y estoy de acuerdo, hasta ahora no han tenido ninguna solución. Pero nosotros, encantados, vamos a atajar los paraísos fiscales, todos. En esa realidad española a la que usted hace mención, ahora mismo, en la primera de toda la prensa, en la primera de todos los informativos está el asunto catalán. La última noticia, esa carta respuesta del presidente Mariano Rajoy al presidente catalán. ¿Qué lee usted entre líneas? ¿Qué lee Izquierda Unida de esa carta? Bueno, yo diría que la primera cuestión que está en la realidad es el paro, la crisis, pero también está evidentemente la cuestión de la identidad en Cataluña. Nosotros lo que creemos es que se está utilizando un elemento que es la consulta para distraer de la realidad catalana y de la realidad española. Mira, consulta va a haber, de una forma o de otra va a haber consulta. Lo que a mí me preocupa es que en esa consulta se pueda ganar desde la apuesta por el Estado federal, porque la inmensa mayoría de los catalanes y catalanas entiendan que en un Estado federal pueda tener encaje su identidad y su realidad. Pero claro, las cartas lo único que están intentando es ocultar la realidad catalana, que es la crisis, y la realidad española, que es la crisis. Cuando usted dice de alguna manera u otra se irá esa consulta, ¿a qué posibilidades o qué? Bueno, yo creo que todo el mundo sabe de que el pueblo catalán se va a expresar, y se va a expresar sobre su futuro, sobre su encaje en el Estado, pero también sobre su realidad económica, porque no se pueden poner puertas al campo. Podrá tardar más tiempo o menos tiempo, podrá tener un formato u otro, pero nadie duda de que en Cataluña va a haber elecciones, va a haber consultas. Por eso el debate sobre la fecha, el debate sobre el modo, no es ni más ni menos que distraer de la realidad. Quienes defendemos que en este momento lo fundamental es la realidad, nos preocupa, y eso hubo un reto que lanzó el líder de Iniciativa per Catalunya, Herrera, cuando planteó, el problema no está tanto en Cataluña, está en que en España, en el conjunto del Estado español, haya un modelo federal que permita defender también el federalismo en Cataluña. Ese es el reto que yo creo que tenemos los que defendemos un Estado federal, ofrecer un modelo que sea perfectamente compatible la identidad catalana, la identidad gallega, la identidad andaluza con la realidad de cada territorio. ¿Usted cree que Cataluña ha sido una de las comunidades castigadas en los últimos años, los últimos gobiernos? No, yo creo que han sido todas. Cuando el Estado central plantea que donde hay que agobiar, que donde hay que poner la losa es en el déficit de las comunidades autónomas y no en el Estado, lo único que está haciendo es crear agravio en todas las comunidades, cada una de un modelo, y por tanto también evidentemente en Cataluña. Pero el problema está, repito, en que hay un Estado central, hay unos señores gobernando en Madrid que le viene bien esta confrontación, porque ocultan la realidad de la crisis española, que es de la que yo creo que hoy le interesa a la mayoría de la gente que nos está viendo. Entonces, dígame, como hemos hablado en nuestro tiempo de tertulia, ¿es quizás esa reforma de la Constitución algo que habría que empezar a plantearse ya seriamente? Bueno, y la reforma de la Constitución se la plantó de la derecha y la está haciendo de forma encubierta. En estos momentos estamos en un proceso constituyente porque el Partido Popular, la derecha, está cambiando por la puerta falsa la Constitución, y un día van a celebrarla en el Congreso y el resto del año lo que hacen es intentar modificarla por la puerta falsa. Por eso planteamos un proceso constituyente a las claras, donde se pongan los modelos. El Partido Popular está poniendo un modelo de constitución donde los derechos que se recogieron se anulan. Derecho al trabajo, derecho a la vivienda, eso se anula. Donde el señor Wert plantea que hay que españolizar a los catalanes. Esa es una constitución que el Partido Popular está escribiendo a escondidas. Por tanto, nosotros planteamos proceso constituyente y que cada formación plantee su modelo de constitución. Y a partir de ahí sí podremos hacer la reforma a las claras y desde abajo, con la soberanía popular, no como en estos momentos donde se modifica para que la prioridad sea el pago a la banca. En este país se pueden cerrar hospitales, se pueden cerrar escuelas, pero no se puede dejar de pagar a la banca porque se ha modificado la Constitución. Eso es lo que nosotros planteamos, que hay que, a las claras, un proceso constituyente para que se pueda realmente plantear los modelos de Estado
que cada fuerza política puede defender. Ustedes han quejado y mucho de los que han llamado ustedes esos silencios del Gobierno en el Congreso. Explicaciones sobre el caso Bárcenas, también sobre la investigación del accidente de Santiago. ¿Hay alguna manera de cambiar esos silencios? Bueno, nosotros vamos más allá. Nosotros estamos planteando de que estamos en un modelo de sesión, en un momento de sesión. Tenemos un Parlamento que no tiene soberanía porque la tiene la Troika. Nosotros no podemos decidir los presupuestos generales del Estado. La banca es la prioridad y eso está en la Constitución y eso no se puede decidir en el Parlamento. Pero también el Gobierno está acabando con la labor legislativa del Parlamento, porque gobierna a través de decretos leyes. Y ahora también nos evita el control parlamentario. Bueno, tenemos un Parlamento que ni puede gobernar, ni puede legislar, ni puede controlar al Gobierno. Dígame usted qué Parlamento es eso. Un Parlamento, repito, que no puede ni hacer leyes, ni puede controlar al Gobierno. Es un Parlamento secuestrado, es un Parlamento que está devaluado. Por lo tanto, nosotros planteamos que el Partido Popular, el señor Rajoy, está en un estado de sesión con el cual hay que romper y que sea natural que el Gobierno dé cuentas en el Parlamento, que el Gobierno investigue, que el Parlamento investigue al Gobierno y que haya una democracia real. Izquierda Unida forma parte, junto a otras asociaciones, de la acusación popular en el caso Bárcenas y habían dicho ustedes que tenían planteado ampliar esa querella por el asunto de la destrucción de discos duros. ¿Hay alguna novedad al respecto? No, está en el ámbito de nuestro equipo jurídico y en estos momentos se está todavía estudiando, pero es algo evidente que ha habido elementos claramente que tiene que ser ampliada la querella para poder debatir. Pero nosotros en estos momentos, más que el tema judicial, nos preocupa el tema político. Y por eso el miércoles hemos conseguido, con trucos parlamentarios, burlar el bloqueo del Partido Popular y se va a debatir en el Pleno del Congreso sobre Bárcenas, sobre financiación de partidos políticos y va a haber un debate que el Partido Popular lleva ya meses tratando de evitar. Lo que no han conseguido seguramente es que esa respuesta la del presidente del Gobierno. Evidentemente, el presidente del Gobierno no la dará, pero por algo se empieza. Y va a quedar todavía más claro los silencios del presidente del Gobierno. En este momento es muy triste, es muy grave, es realmente penoso que tengamos un presidente del Gobierno con menos credibilidad, según las encuestas, que un señor que está en la cárcel acusado de graves delitos de corrupción. Si el señor presidente del Gobierno quiere mantener esa falta de credibilidad, es problema suyo. Nosotros lo que sí vamos a poner en evidencia es que en este país necesita, para mirar hacia adelante, resolver las cuentas del pasado. No vale lo que dice la señora vicepresidenta, de que podemos hacer un plan contra la corrupción sin mirar hacia atrás. Hay que dejar claro lo que ha ocurrido y a partir de ahí mirar hacia el futuro. Le preguntaba por el caso Bárcenas, también quería preguntarle por el caso de los ERE. Izquierda Unida forma parte de ese Gobierno en la Junta. ¿Ese relevo que ha habido en la Junta se debía o piensa usted que se ha podido precipitar por esa posible imputación al señor Gueña? En primer lugar, una cosa que se sabe claramente en Andalucía: el asunto de los ERE no forma parte del acuerdo entre Izquierda Unida y el PSOE en Andalucía. Quedó claro en las negociaciones y ha quedado claro después en los hechos. Por lo tanto, para los ERE, el mismo tratamiento que para estos casos. Investigación judicial, comisión de control parlamentario, que ya la ha habido. Usted imagínese si en el caso Bárcenas hubiese una comisión de investigación y que además compareciese el presidente Rajoy en esa comisión. Eso ha ocurrido en Andalucía. A partir de ahí hay un nuevo gobierno. Bueno, en principio hay que dejarle 100 días al nuevo gobierno para ver cómo trabaja, para ver qué es lo que hace. Yo sé que no se le ha dado esos 100 días, tampoco pasa nada. Y a partir de ahí nosotros queremos, yo anuncio que el martes el Consejo de Gobierno va a haber iniciativas importantes, que la ley que el Partido Popular trató de evitar sobre el derecho a la vivienda se va a tramitar como ley, incluso se va a ampliar ese derecho. El Partido Popular la vetó, la denunció como decreto y ahora va como ley. Entonces el Gobierno de Andalucía yo creo que va a seguir intentando al menos suavizar los efectos de la crisis. Pero repito, sobre el tema de los ERE, mismo tratamiento, tolerancia cero y que la justicia llegue hasta el final. ¿Ha logrado salvar Izquierda Unida las deudas que tenía con Hacienda, con el embargo de las sedes? Estamos en ello, estamos pagando, estamos intentando, evidentemente, negociar, se ha negociado y las deudas de Izquierda Unida, como las de muchos españoles, están siendo pagadas porque no hay otro remedio. Y además es lo que corresponde en ley y a partir de ahí dedicamos una parte importante de nuestro dinero a pagar nuestras deudas. Lito. Sí, señor Centella, buenos días. Buenos días. A tenor de las encuestas, crecen ustedes muchísimo. En unas hipotéticas próximas elecciones, ¿podrían ustedes contemplar la posibilidad de gobernar en coalición con el Partido Socialista y con alguna otra fuerza?
Y de llegar a eso, ¿cuáles serían las acciones estelares que planteáis? En este momento lo que menos le preocupa a Izquierda Unida es que va a ser el día siguiente a las próximas elecciones. Con 6 millones de parados, con 100 y pico de desahucios diarios, con la gente lo mal que lo está pasando, usted entenderá que lo que nos preocupa hoy es luchar contra la crisis, frenar los desastres del Partido Popular, que la gente entienda que nuestro discurso de hoy y el de hace 10 años era un discurso acertado, y luego ya decidiremos en función de lo que la gente decida. Nosotros nos presentamos para tener la mayoría electoral, para que nuestro programa se aplique al máximo. Lo demás, usted me va a permitir que hoy a mí no me preocupe ni un segundo. Ya, pero yo lo que le preguntaba era... Sí, usted pregunta y yo también le contesto. Ya, efectivamente, usted puede contestar lo que quiere, yo le pregunto lo que quiera. Pero lo que yo le pregunto de nuevo es, si ustedes llegasen a gobernar, ¿cuáles serían sus prioridades? Sí, es que yo estoy en la realidad actual y estoy confrontando contra la crisis. ¿No van a gobernar? No, nosotros vamos a presentarnos a unas elecciones cuando toquen, esperemos que sea lo más rápidamente posible, porque este país no aguanta un gobierno tan deteriorado como el actual. Nos presentaremos con un programa con la idea de que nos voten el mayor número de españoles, y a partir de ahí esa es nuestra preocupación. Buenos días, señor Centella. Hay una pregunta que hacen mucho a los encuestados, las encuestas de opinión pública, que dicen: ¿cree usted que en el futuro inmediato, políticamente y económicamente, la política y la economía van a estar igual, peor o mejor? Se lo hago yo a usted. ¿Usted cree que la política y la economía españolas en los próximos meses van a igual, a peor o a mejor? El otro día un ministro dijo que habíamos tocado fondo. Yo digo que estamos en el fondo. Que ya ir a peor es muy difícil. El problema es que tiene que ir a mucho mejor. Y por este camino no van a ir a mejor. Por este camino la economía no va a mejorar, porque los grandes problemas que nos han llevado a la crisis no se han atajado. El gobierno sigue pensando en el ladrillo como solución. Por eso está Eurovegas, por eso estaba la Olimpiada. Porque el gobierno sigue pensando que la única solución de la crisis sigue siendo que retomemos el ladrillo. Y eso no va a ser posible. Además no sería bueno. Por lo tanto, por este camino no va a haber una salida social de la crisis. Habrá una situación diferente, pero no mejor. Yo lo que le quiero preguntar es cuál es su programa. O sea, cuáles son las medidas que Izquierda Unida propone a la sociedad española para crear riqueza y empleo. ¿Qué es lo que proponen ustedes? Su crítica la hemos entendido. Pero ahora yo quiero saber qué es lo que harían ustedes. Sinceramente, me alegra esa pregunta. Nosotros tenemos unas medidas inmediatas y unas medidas más a largo plazo. Unas medidas más inmediatas que es reactivar la economía. Para reactivar la economía es fundamental que quien ha sido los culpables de la crisis la paguen. Que no la sigan pagando los que la han tenido. Y eso son medidas concretas, no es una frase hecha. Eso significa que hay que hacer que la banca, que hay que hacer que las grandes empresas, que se han llevado mucho dinero en beneficios, aporten dinero. Por lo tanto, tiene que ser un cambio de política fiscal. Primer elemento, para que haya más dinero en el Estado. Segundo, tiene que haber un control del Estado de los sectores estratégicos, que las comunicaciones, que la energía no estén en manos privadas. Tercero, tiene que haber un plan de inversiones con ese dinero que hemos sostenido de unos mayores ingresos para invertir del sector público. El sector privado no va a tirar de la economía en este país, nunca ha tirado. En cuarto lugar, tiene que haber más democracia. Tiene que haber un parlamento que no esté secuestrado, un parlamento que legisle, porque no haya decretos leyes, un parlamento que controle al gobierno, y tiene que haber un parlamento representativo, no que sustituya. Yo soy representante de electores sevillanos, no quiero sustituir a los electores sevillanos. Quiero que ellos puedan también participar, y por lo tanto hay medidas muy concretas de reforma electoral, de reforma de una democracia más participativa. Por lo tanto es posible tirar de la economía en estos momentos, pero vamos más allá. Nosotros queremos cambios en el modelo económico, queremos que haya más democracia social, queremos que se acabe con una legislación que en estos momentos hace fácil el despido y da muy poca participación a los trabajadores de las empresas. Por lo tanto, hay medidas muy concretas, que además son fáciles de realizar. Evidentemente, depende de una mayoría parlamentaria y de una mayoría social. Queremos una educación pública y de calidad. No queremos que se privaticen hospitales. Queremos que haya una sanidad pública. Cuando son medidas muy concretas, que me alegro mucho que usted me haya hecho esa pregunta. ¿Para usted la mayoría absoluta del Partido Popular no tiene ningún valor a día de hoy? La mayoría absoluta del Partido Popular le da primero hay que decir, una mayoría absoluta obtenida con una ley electoral tramposa, no obtenida con una mayoría electoral en las urnas. El Partido Popular tiene mayoría, pero no absoluta en las urnas. Sin embargo, sí tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Por lo tanto, ya empezamos con una situación un poco anómala. Repito, el Partido Popular no tiene mayoría absoluta en las elecciones, sí en el Parlamento. En segundo lugar, tiene una mayoría de origen, una legitimidad de origen, pero no de ejercicio. El Partido Popular no está actuando en su ejercicio, como ya le he dicho, con un Parlamento donde los decretos leyes son mucho más que las leyes, donde el control parlamentario es imposible y, por lo tanto,
Creemos que el Partido Popular, que además incluso ha falsificado su programa electoral, no tiene en este momento legitimidad de ejercicio. Por eso le hemos planteado que se convoquen elecciones para que esa legitimidad la tenga un próximo gobierno. Hemos hablado, le ha preguntado ahora mismo Chani por el asunto del empleo, por el asunto del paro. Yo quería preguntarle por el asunto de las pensiones. ¿Qué propone Izquierda Unida? ¿Va a estar en ese pacto? ¿Van a ustedes a estar ahí en primera fila? Hombre, vamos a estar batallando porque las pensiones no pierdan. No sé, es una ¿Con cosa... la propuesta van a perder? ¿Con la propuesta del gobierno? Lo dice todo el mundo, no nosotros solos, lo han dicho los sindicatos, es evidente que por encima del 20%. Pero además hay una cosa que sobre las pensiones a nosotros nos sorprende, porque en este país se le ha dado dinero a la banca, dijeron que no nos iba a costar nada, y ya se ha demostrado, y sin embargo no se puede dar dinero a las pensiones. Se dice, las pensiones tienen que pagarse, y no puede haber aportación del Estado a las pensiones. ¿Y por qué es que a la banca? O sea, es que los pensionistas tienen menos categoría, menos calidad que los banqueros. Por lo tanto, nosotros negamos la mayor. Negamos que no pueda haber aportaciones del Estado en un momento difícil a las pensiones. Cuando nosotros planteamos para las pensiones, no solamente que no se puedan perder poder adquisitivo, sino que lo que tienen que hacer es ir ganando poder en la medida de que el Estado tiene que asegurar a los pensionistas una vida digna en función de que son los que han aportado su trabajo a este país. ¿Cómo vio? ¿Le dio tiempo a hacer fotografías el otro día de las goteras en el Congreso? Me dio tiempo, pero no las hice. La hicieron otros compañeros, la hicieron. Yo soy poco dado... ¿Cayeron justo donde está la izquierda plural? Sí, cayeron. Digo la seguridad que en mi escaño no cayeron en los caños de alrededor. No sé qué ocurrió, pero sí, efectivamente, bueno, la verdad, más allá de la anécdota, quizá una caricatura de lo que está ocurriendo en este país, donde hace agua el Parlamento, bueno, pues está haciendo agua la propia democracia. ¿Y la derivada que surgió por el asunto de los agujeros de los disparos del 23F? Pues lo mismo. ¿Le preocupa? Lo mismo, también... Se mostraron enfadados ustedes ese día. Sí, porque también puede significar que a quien le interese borrar la historia para repetirla. Y nosotros, y no lo digo por el presidente, ni mucho menos el Congreso, que sé que se cabreó más que nosotros todavía, pero sí es evidente que son dos radiografías de lo que ocurre en este país: gotera en la democracia y intentar tapar el pasado por si a alguien se le ocurre repetirlo. No sé si alguno que quería apuntar algo. Los he visto con ganas de... No, yo únicamente una cosa. ¿Creen que es posible el sorpaso con el PSOE? Yo digo lo mismo que les decía. No sé, es que... ¿Qué hora es? No, preocupes. Bueno, vale, el sorpaso tiene que darse, en el paro. Que no le preocupe o no le deje de preocupar, pero hombre, le hago una pregunta. Nosotros nos gustaría... No me preocupa, pues bueno, sí, pues vale, ¿no? ahí se acabó todo. Pues no me preocupa. Nosotros lo que nos preocupa es tener el mayor número de votos en función de nuestro programa, en función de que la gente asuma nuestro programa. Y lo que sí quiero dar esos pasos es la cifra del paro, en las cifras de los desahucios. Que lo pueden hacer. Pero a partir de ahí nosotros vamos a trabajar por tener un mayor número de electores que confíen en nosotros. Claro, a partir de ahí, bueno... Aunque no le preocupe, ¿cree que se puede repetir en España lo que ha pasado en Grecia? Que el tradicional partido dominante de la izquierda, en aquel caso el PASOK, ha sido superado por la formación más a la izquierda. Le tendría que preocupar al PSOE. No, lo que nos preocupa ya sé que no le preocupa. Lo que le digo es si cree que puede pasar aquí lo que pasó en Grecia. Bueno, nosotros vamos a trabajar porque lo que hoy es la izquierda plural, lo que tiene que ser todavía el crecimiento de la izquierda plural, sea la primera fuerza parlamentaria. Y en eso vamos a dedicar el mayor de nuestros esfuerzos. Pero no en el Parlamento, no por tener más diputados, sino porque eso signifique tener reparto social. Porque de nada serviría tener mayoría en el Parlamento si no hay una gente en la calle dispuesta a luchar. Porque si no, vendría cualquier poder económico y podría tumbar ese gobierno. Nosotros queremos llegar al Parlamento, tener mayoría, pero también mayoría social, apoyando un programa de izquierda, un programa que vaya a la raíz de los problemas, que eso es lo que significa erradicar y a la raíz de los problemas, y que en definitiva sea mayoría parlamentaria y mayoría social juntas, trabajando por una salida social de la crisis. José Luis Centella, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Los Desayunos y hasta otra ocasión. A vuestra disposición.